Madre Tierra, sal de tu cabeza. Queridos amigos, yo soy la Tierra. Siente mi energía y mi fuerza. Haz la conexión conmigo a través de tu cuerpo, que es el puente entre nosotros. Déjame entrar en tu vida, para que pueda darte lo que necesitas, lo cual solo es posible cuando te permites recibir. Os habéis vuelto humanos aquí en la Tierra por vuestro cuerpo recibiendo los elementos de la Tierra, y solo a través de una conexión profundamente sentida conmigo podés manifestar en carne y sangre quién eres verdaderamente, un ser más profundo y completo. Quiero recibir tu alma, tu calor interior y luz, y a cambio darte todo lo que necesitas como ser humano para florecer y brillar, para manifestar e irradiar lo que eres. Sin embargo, a la hora de recibir, hay una barrera en los humanos que me impide darte todo lo que necesitas. Hay una incapacidad en las personas para conectarse con la Tierra y recibir mi energía, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Esta es la razón por la que la humanidad en su conjunto está tan perdida en su cabeza y, por lo tanto, se encuentra en un terreno inestable e incierto. Muchas personas se desconectan de la hora perdiéndose en pensamientos continuos y agitados, al estar enredadas en el pasado o impulsadas por el futuro, y al verse atrapadas en el estrés y la presión del mundo exterior. No puedo alcanzarte cuando estás atrapado en tu cabeza, así que te pido que experimentes esa brecha entre nosotros por un momento. Ver a una persona delante de usted que está completamente en su cabeza y totalmente tomado por los pensamientos que giran y agitan allí, se han convertido en prisioneros de su propia mente. Mientras tanto, su cuerpo se vuelve más sin vida, menos vital y poderoso. Recibe muy poco alimento de su propia conciencia, y de esta manera no puede ser inspirado por los poderes de la Tierra y de la naturaleza. Tal persona pierde la conexión con sus sentimientos y con el flujo de energía dentro de su cuerpo, y hasta cierto punto cada uno de ustedes es un ser humano. Sin embargo, no puede ser otra cosa que eso, porque ustedes se han visto enormemente influenciados por la forma en que se ha criado a los seres humanos durante siglos. ¿Por qué toda esa energía se ha concentrado en la cabeza? Orientarse principalmente desde su cabeza ocurre solo cuando ya existe una especie de ruptura entre usted y la Tierra. Un animal está conectado naturalmente con su entorno, y forma un todo orgánico, primero con su propia especie, y luego con su entorno extendido. Se siente inextricablemente parte del todo y se sumerge en ese todo. Siente que pertenece y no piensa en lo que es estar separado del todo. La experiencia natural de estar conectado falta en la mayoría de las personas. Si estás atrapado en tu cabeza, hay una sensación de estar perdido, una soledad, una sensación de estar separado, y una falta de significado y la capacidad de dar sentido a tu vida. No es extraño entonces que las personas comiencen a comportarse de una manera que las separa y las aleja aún más de sí mismas, de los demás y de mí, de la Tierra. Hay miedo en las personas que viven de su cabeza, y el resultado es que surge en ellos la necesidad de controlar y eliminar ese miedo, o al menos de ocultarlo. Desafortunadamente, su miedo nunca se alivia realmente, si ese alivio viene solo por medio de la cabeza a través de la actividad mental. En realidad, entonces crea solo más barreras contra la vida, porque muchos juicios sobre lo que debería, o puede, o podría ser se encuentran en la cabeza. Ahora, por un momento, imagine a alguien cuya energía no está tan concentrada alrededor de su cabeza. Ver a esa persona de pie en la Tierra. Es posible que veas a un ser humano que tiene un tipo diferente de presencia, y cuyo ser habita su cuerpo de una manera única e individual. Tal vez lo que surge en tu imaginación es la visión de una persona que está descalza y ligeramente vestida, una persona más natural. Mira el corazón y la esencia de esa persona. Ese ser humano es parte del todo a través de escuchar lo que la naturaleza tiene que decirle y ser consciente del flujo de la vida dentro de su cuerpo. Esa persona siente desde el abdomen lo que necesita físicamente, comida, ropa, refugio, y siente desde el corazón lo que necesita emocionalmente, conexión con otros seres, pasión, inspiración, creatividad. Este es el nuevo humano, porque este es quien quiere nacer a través de ti y hacer una conexión contigo en la nueva Tierra. Ustedes, que están aquí en este entorno maravilloso y beneficioso, el sur de Francia, donde se produjo la canalización, pueden imaginar a este nuevo ser humano, porque es más fácil para ustedes conectarse con la naturaleza cuando están aquí. Invoca esa figura en tu imaginación, ya está dentro de ti, es tu visión de tu yo futuro. La actividad en tu cabeza se ha vuelto quieta y silenciosa,
has descendido más profundamente en tu corazón y abdomen. Ya no necesitas tratar de regular y poner orden a través de tu mente pensante, permites fácilmente que las cosas sean como son naturalmente. Y es a partir de esa actitud más pasiva, aparentemente pasiva porque de hecho eres abierto y receptivo, sin querer captar y controlar, que realmente puedes recibir tu alma en la tierra. Tu alma es como la luz de las estrellas desde la cual un rayo se extiende a la tierra, un rayo que solo puede penetrar y brillar a través de la receptividad de un ser humano. Imagina por un momento que dentro de tu alma hay una estrella de luz. Llama a esa estrella, lo que debería ser bastante fácil de hacer para ti, porque eres esa estrella. Imagina que la luz de esta estrella cae sobre ti, y mira en qué parte de tu cuerpo esta luz es la más fácil de recibir, y esa no es tu cabeza. Permita que la luz de la estrella eterna que ustedes fluya en su cuerpo, a través de su corazón a su abdomen, coxis, piernas y pies. Como ser humano, eres un canal para la luz de tu alma. Por eso es tan esencial apreciar tu propia humanidad y entenderla y amarla. Tu humanidad no es un obstáculo para tu alma, sino una pareja. Su humanidad, con todas sus emociones, pensamientos y cuerpo, es parte de su vida aquí. Es el canal a través del cual tu alma quiere fluir. Abraza tu dignidad como ser humano. Es el resultado de vivir de tu cabeza lo que hace que siempre te esfueres por demostrar que eres alguien que es digno de ser amado. Pasas por alto quién eres realmente, porque siempre hay algo fuera de ti mismo que quieres y alcanzas, pero al hacer esto no puedes ser el canal receptor de la energía de tu propia alma. Es solo cuando realmente te apoyas a ti mismo y eres quien eres como ser humano, con todas las inseguridades e incertidumbres que son parte de ser humano, puedes estar realmente en casa y uno con tu alma. Entonces no necesitas probarte a ti mismo, sabes que eres bueno como eres. Todo lo que eres, todas las facetas del ser humano, es parte de esta vida en la tierra y nada necesita ser removido. Cuando dices sí a tu humanidad, te liberas. Ya no luchas contigo mismo y te conviertes en parte del todo. Cada ser humano es único y camina por su propio camino. Precisamente por eso tienen tanto que dar los unos a los otros, porque cada uno de ustedes tiene una perspectiva única y es insustituible dentro del todo. Por último, me gustaría pedirles que imaginen que están en la nueva tierra, un lugar donde la gente vive mucho menos de su cabeza y más en armonía consigo misma, con la naturaleza y también con otras personas. Verte allí y permitir que tu imaginación deambule libremente. Mira, por un momento, cómo vivirías allí. ¿Hay un entorno en algún lugar de la naturaleza, por ejemplo, donde puedas ser tú mismo por completo, donde te sientas en paz y relajado? Sientes una conexión con todo este entorno y te sientas allí con mucha calma y tranquilidad. Tal vez usted tiene su propia casa de campo allí, uno que refleja completamente quién eres. Te sientes seguro y protegido en esa cabaña. Permita que la configuración le influya, es importante que sientas esto. Luego mire a su alrededor para ver si hay otras personas en los alrededores. Mira si sientes una conexión con estas personas y si esta es una comunidad de personas con las que perteneces en esa nueva tierra. E ir un paso más allá, imagina que te reúnes con estas personas en un centro o una plaza donde te reúnes en círculo. Qué natural se siente para ti reunirte con estas personas, porque no tienes nada que demostrarles, simplemente puedes ser tú mismo. Ese es su papel en esta comunidad, ser tú mismo e irradiar tu energía única desde allí. Siente por un momento lo agradecidas que están las personas de que eres parte de esta comunidad, cómo te aprecian por lo que eres, lo inspiradas que están por tu presencia y contribución. Experimenta a estas personas y a ti formando un círculo por todos ustedes tomados de la mano. Juntos, generas algo hermoso para la tierra y para la humanidad. De esta manera, el flujo de dar y recibir se unen sin esfuerzo. Sabes quién eres y, naturalmente, recibes lo que necesitas para vivir bien y en armonía. Gracias por su valor como ser humano. Mi deseo para ti es que te tomes muy en serio a ti mismo y no te denigre como sueles hacer. Ustedes son el canal para la nueva tierra que quiere surgir de dentro de la vieja, que estaba llena de miedo y juicio. La nueva tierra quiere manifestarse, así que tómate en serio como precursor de este nuevo tiempo. Abraza totalmente tu humanidad, porque ese es el canal para que la manifestación ocurra. Tu humanidad individual te hace parte del todo, indispensable y único. Este es mi llamado a ustedes, crean en ustedes mismos, aprecien a sí mismos,
y Ares y de pie y atrévanse a brillar. Atrévete a dar y a recibir. Se despide tu familia de luz. No olvides de compartir este mensaje con tus conocidos, amigos o seres queridos.